Bienvenidos a un nuevo tema, una nueva oportunidad que Dios nos regala para estudiar su palabra en esta noche. El día de hoy vamos a estar estudiando nuevamente las Sagradas Escrituras. Vamos a aprender más y más cada día de ella y vamos a crecer. Hoy vamos a hablar del amor. ¿Qué es el amor? Pero desde un concepto un poco distinto al que nosotros estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque nosotros siempre estamos tratando de aprender el amor desde el físico, desde otro ángulo de vista. Hoy vamos a estar viendo el amor desde la parte de dos dimensiones. Y para ello vamos a llamarlo las dos dimensiones del amor. Pero como de costumbre, antes de comenzar, vamos a orarle al Señor. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre. Gracias, Señor, por todas las bondades que nos regalan la oportunidad de estudiar tu palabra en esta noche y nos da la oportunidad de aprender cada día más de ella. Tú puedas bendecirla, que podamos aprender cada día más de tu palabra y atesorar en nuestro corazón. Te lo pedimos todo en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces tenemos que existen dos dimensiones de amor. Al igual que cuando nosotros hacemos ese símbolo que tenemos allí en la imagen, nosotros tratamos de demostrar un pedazo de un corazón con el de otra persona, la unimos y decimos que se hace esa unión del amor. Pero al igual que como se hacen estas dos uniones, existen dos dimensiones del amor. Y para ello quiero que nos vayamos a enfocar nuevamente en lo que hemos estado estudiando en las últimas 3 lecciones, que es la ley de Dios. ¿Por qué siempre nos hemos estado enfocando en esto? Porque desde allí es que nace esa situación. Cuenta la historia de una persona, de una mujer que estaba en el campo y su hijo estaba un bebé recién nacido, de pocos meses de año de nacido, estaba caminando en el campo o gateando y de repente un águila de la nada bajó a gran velocidad y lo agarró y intentó levantarlo y como el niño era pesado, no podía. Y dice que la madre salió y luchó con el águila para poder salvar a su pequeño. Tuvo grandes heridas para poder salvar. Sí, así como el amor de una madre puede darlo todo para poder salvar a sus hijos, su hijo, ¿qué queda del amor de Dios hacia cada uno de nosotros? Para ello vamos a leer en 1 Corintios 13:13 y dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Nosotros en la actualidad, nosotros estamos viviendo bajo la fe, bajo la esperanza, pero el que más nos debe motivar en este momento para subsistir, para poder sobrevivir en este mundo, debe ser el amor. Y por ello es que muchas personas dicen que si no hay amor en una relación, no va a durar. Si no hay amor, una persona no puede salvar a otra. Si no hay amor, no puedo pensar en salvar a otra persona. Pero, lastimosamente, en la actualidad, nosotros no estamos viviendo bajo ese parámetro, bajo ese mismo parámetro que Dios nos ha mandado. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ver el gran amor que existe entre nosotros? Por ejemplo, el amor que existe de una madre hacia su hijo cuando lo alimenta de pequeño, lo amamanta. Y allí se ve una conexión directa entre la madre y el hijo. Cuando llega el joven,
El joven decide casarse, se enamora de alguien y hasta que toma la decisión de poderse casar y decir, este es el amor para toda la vida. Y son muy pocos en realidad los que logran mantener ese mismo amor a través de los años. Y no es difícil encontrarlo. Mis abuelos, por lo menos, tienen más de 50 años de casados y aún están casados. ¿Por qué? Porque permanece en ellos el amor. Como decíamos, el amor tiene que ser el más importante. La persona puede tener esperanza de que algún día va a existir un acto de amor hacia él. Puede tener fe de que algún día va a haber un acto de amor hacia él. Pero si en el mundo en el que él convive no existe el amor, no va a alcanzar eso, no va a tener eso. La única forma es que exista el amor. Pero para ello nosotros tenemos que comprender de dónde nace el amor. Y el primero que marcó el hecho de amor está escrito con sangre. Y fue nuestro amado Cristo Jesús cuando murió crucificado en la cruz. ¿Abandonó Dios a los seres que había creado a pesar de su ingratitud? ¿Será que Dios nos abandonó a nuestra desdicha? Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando el Señor Jesús vino a este mundo para morir en la cruz y dar ese paso de salvar a la humanidad por medio de su sangre, era porque vino a salvar lo que se había perdido. Nosotros nos habíamos perdido y Él vino a salvar. ¿Cuál fue la mayor demostración del amor de Dios hacia el hombre? ¿Cuál fue esa demostración más grande? Lucas 19:10 dice, en esto se mostró el amor de Dios para nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo por amor de nosotros. ¿Qué padre haría eso? ¿Qué padre podría hacer eso de salvar a una persona, de salvarla sin ninguna solicitud a cambio? Y de paso colocar a su hijo amado, su unigénito, para que nosotros pudiéramos ser salvos. ¿Cómo podemos ser amigos de Jesús y demostrarle amor, nuestro amor? Juan 15, después del versículo 14, después el 10 y después el 14 y el 15. Dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y entonces aquí comienza ya una condición a esa solicitud. Dios no puede darnos lo que nosotros pedimos si nosotros no demostramos que lo amamos. Puede sonar un poco egoísta o difícil de comprender, pero muchas veces, ¿cuántas veces nosotros hacemos lo mismo hacia otras personas? Pero Dios lo hace porque en realidad quiere que de nosotros le demostremos lo que en realidad Él hizo por nosotros, que es el amor. Si deseamos seguir el ejemplo de Jesús, ¿qué debemos hacer para recibir la eterna salvación? Nosotros queremos lograr ser como Jesús. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hebreos 5, 8 al 9 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, aprendió a obedecer a Dios. ¿Cuál es el resumen y la esencia de los mandamientos?
Y esa es la parte donde quería que entraran. Mateo 22, 37 al 40 dice, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esto es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y entonces aquí Dios lo que trataba de demostrar era esa división en la que existe la ley. Dos grandes dimensiones en el cual está uno que es hacia Dios y el otro que es hacia nuestro prójimo. Por eso es que la tabla se divide en dos, en el cual nosotros encontramos esa división. Una, el amor hacia el prójimo y la otra, el amor hacia Dios. ¿Por qué Dios dio a Moisés dos tablas en lugar de una? ¿Cómo amar a Dios y cómo amar al prójimo? ¿Cómo podemos hacer eso? Amor en la primera dimensión, que es amor a Dios. Se me cortó allí. ¿Cómo demostramos el amor a Dios en los primeros tres mandamientos? Éxodo 23 al 7 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No te harás imagen, no te inclinarás a ella. Esos son los primeros tres mandamientos. Lo que quiere Dios es que nosotros no tengamos a nadie más por encima de él. Que no tengamos a un Dios, que no tengamos una imagen, que no le sigamos a nadie más sino a él. Cuando nosotros nos enfocamos solamente en él, nosotros podemos acercarnos más a él. Y ahí es donde nosotros estamos demostrando a Dios que le amamos. Cuando nosotros cumplimos estos mandamientos. ¿Y cómo demostramos a Dios amor a través de la observancia del sábado? Éxodo 28 al 11, que es el cuarto mandamiento, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Ahora Dios nos da, de paso que este día que nosotros le estamos demostrando nuestro amor, también nosotros estamos descansando de nuestra faena. Dios nos da la oportunidad que mientras nosotros estamos dándole amor hacia Él, nosotros también estamos obteniendo un recargo de energía en ese momento. En lo material, gozar de la tranquilidad del día de reposo en la naturaleza. En lo espiritual, en la nueva creación, es lo que Cristo hizo en mí. Cuando yo voy y reposo en la tranquilidad donde puedo conectarme con Dios, allí estoy demostrándole mi amor. Y en lo espiritual, cuando yo le agradezco que lo que hizo en mí, el cambio que hizo en mí, está rindiendo frutos. Y ahí es donde yo estoy agradeciendo demostrándole nuestro amor. ¿A qué hora comienza y termina el sábado? ¿Cómo se denomina en la Biblia el sexto mandamiento? ¿A qué hora comienza y termina la Biblia? El sábado en la Biblia. Y dice, Levítico 23:32, día de reposo será vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardarás vuestro reposo. Entonces, Dios quiere que nosotros guardemos el sábado, el momento en que nosotros, o el momento en el que el sol se oculta. No dice aquí de noche en noche, ni de madrugada en madrugada, no, dice de tarde en tarde. Aquí lo que está haciendo referencia es que nosotros debemos adorar a Dios en el momento en el que el sol se oculta. Y aquí entramos un poco más amplia la situación. Hay países que tienen cambio de horario, hay países en el que el sol casi no se oculta. Y entonces de allí tienen que partir el día de reposo. ¿Cómo guardarlo? Tienen que guardarlo de tarde a tarde. Las almas
Las amas de casa también tienen derecho al descanso por eso. ¿Qué deben hacer el día de preparación? Aquí hay un texto importante para todos los que son amas de casa o amos de casa, los que trabajan en la casa. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para el día siguiente. O sea, si no te alcanzó el tiempo para poder hacer todas tus labores, entonces no lo hagas en sábado. Déjalo para el siguiente día. ¿Cómo desea el Señor que guardemos lo que Él llama mi día santo? ¿Cómo es que desea el Señor que guardemos ese día? Isaías 58, 3, 14 dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre la altura de la tierra, y te haré a comer la heredad de Jacob tu padre. Cuando nosotros logramos que, que este día sea un día de delicia, gozo, santo para nosotros, nosotros vamos a disfrutarlo. Y de paso vamos a tener una recompensa, que Dios nos va a llevar a su gloria. Y de paso nos va a llamar hijos de Él. Si amamos a Dios, ¿qué respuesta daremos a las siguientes objeciones? ¿Es lo mismo cualquier día? Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios reposó y bendijo y santificó un día determinado. Y aquí es donde entramos al que no es cualquier día, y eso es importante que lo veamos en el capítulo anterior. Eso lo vimos en el capítulo anterior, lo importante de guardar el día del Señor. La mayoría de la gente guarda el domingo. Pueden estar tantos millones de personas equivocadas. Eso ya lo vimos en la clase anterior también. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que entra a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Muchas son las personas que se equivocan. Pocos son los que están en el camino correcto. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. No se trata de estar del lado de la mayoría o ni de la minoría, sino del lado de Jesús. Mis padres y abuelos guardaron domingo. No quiero ser diferente, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios pasa por alto los pecados cuando una persona es ignorante. Cuando una persona no conoce estos principios, para esa persona Dios le tiene perdón. Pero para una persona que ya conoce esta verdad, ya es importante que guarde el verdadero día del Señor. Si amamos a Jesús, ¿a qué actividad nos dedicamos en su día? Asistir a los servicios religiosos para adorarle y oír su palabra. Y eso lo encontramos en Lucas 4:16. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Asistir a los servicios religiosos para adorarle y oír su palabra. Podemos visitar a los enfermos y aliviar su dolor, hablar a otros de las buenas nuevas de la salvación. Entonces nosotros podemos asistir y visitar a los enfermos. Por eso es importante que nosotros en este día hagamos servicio, el servicio que nuestro Señor Jesús hacía ese día. Ahora, el amor en la otra dimensión, en la segunda dimensión, el amor al prójimo. ¿Cómo demostramos el amor al prójimo en los otros 6 mandamientos? Éxodo 20, 12, 17 dice, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falsos testimonios, no codiciarás cosa alguna de tu prójimo.
Entonces, cuando nosotros somos obedientes a nuestros padres, no andamos burlándonos de ellos, no andamos siendo groseros de ellos, cuando no matamos, cuando no cometemos adulterio, cuando no hurtamos, cuando no robamos, cuando no decimos cosas que mentiras que pueden dañar a nuestro prójimo, cuando no codiciamos lo que nuestro prójimo ha logrado y tiene. Si el amor es el fundamento de nuestra vida, ¿será muy difícil guardar la ley de Dios en estas dos dimensiones? ¿Será que es difícil? Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros a este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Esto es un complemento, son dos dimensiones que al final lo que nos llevan es a unirnos a una sola dimensión. Dios quiso demostrar que hay dos partes importantes en la ley, pero al final son una sola que se mezcla una con la otra. Si nosotros no sabemos amar a Dios, no podemos amar al hombre. Y si nosotros no amamos al hombre que lo vemos todos los días, nuestros padres, nuestros amigos, ¿cómo podemos amar a Dios que no lo hemos visto? Dios le demostró esto a una persona en una ocasión. Al joven rico le dijo en un momento, tienes que guardar la santa ley de Dios, amar a Dios y amar a tus prójimos. Y el joven le dijo, yo lo he hecho desde pequeño mi madre me enseñó a hacer eso. Y le dijo, una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Y ven y sígueme. Lastimosamente el joven decidió regresar y vivir de sus riquezas, de todo lo que tenía, porque no podía dejar lo que lo ataba a este mundo. Amaba más sus riquezas que a Dios. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué no podemos olvidar si nos guía el amor? ¿Qué no podemos olvidar si el amor es el que nos guía? Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esta es la verdadera religión pura, cuando nosotros damos nuestra vida por los demás, sin recibir nada a cambio. Al igual que el Señor Jesús. ¿Qué podemos omitir si realmente amamos a nuestros semejantes? ¿Qué es lo que podemos nosotros omitir? Marcos 5:19. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Entonces, no podemos omitir nada. Todo lo tenemos que decir y tenemos que predicarle a nuestros amigos, a nuestros familiares, los grandes cambios que esto ha hecho. Son grandes cambios que cada día Dios hace con nosotros. Antes éramos pecadores y ahora somos obtenedores de una gran salvación. Amar hace feliz. Más bienaventurada cosa es amar que recibir. Amor no es un sentimiento solamente, sino un principio de vida. El amor nos lleva a ser perdonadores, tolerantes, humildes, fieles y leales. Cristo hizo todo por mí. ¿Qué le daré yo? ¿Qué le daremos nosotros? Que sea para entonces meditar este gran capítulo, donde nosotros podemos comprender que nuestro gran principio que debe reinar en nosotros es el amor. Cuando exista el verdadero amor en nuestros corazones, todo lo demás no va a importar. Agradezcámosle al Señor por este gran amor. Perdón, Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre. Gracias, Señor, por todas las bondades, por la oportunidad que nos regalas de poder aprender más de tu palabra. Gracias porque nos regalas la bendición de poder caminar contigo. Ayúdanos para que cada día podamos ser hijos tuyos, que cada día nosotros podamos caminar contigo, acercarnos más al trono de tu gracia y hallar
oportuno socorro ante ti. Ayúdanos para que cada día podamos amar a ti y a nuestro prójimo, y así poder acercarnos más al trono de tu gracia. Y así muy pronto en las nubes de los cielos poder decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Síguenos bendiciendo cada día, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, que haya sido de bendición este tema. Para el próximo tema vamos a tratar un tema un poco controversial, porque ¿habrá vida después de la muerte? Después que morimos, ¿habrá? ¿Qué sucede? ¿Qué razones hay de tenerle miedo? ¿Por qué es que existe la muerte? ¿Sabemos algo de la muerte? ¿Volveremos a vivir si morimos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué nos responde la Biblia? ¿Volveremos a vivir? Un tema realmente importante y espero que puedan estar conmigo en el estudio de su palabra. Que Dios te bendiga y que sea de bendición cada día el estudio de su palabra. Amén.